soy el presentador, me llamo Santi García Cremades, soy matemático. Y diréis, ¿qué hace un matemático como tú en un sitio como este, ¿no? Vamos a hablar de Dana hoy. Sí, hablamos de Dana y con matemáticas hay, pero vamos a hablar de ciencia fuerte de la Dana, no de matemática. Vamos a hablar de geografía y de geología, que lleva una camiseta de geología, la contaremos. Pero antes que nada, vamos a contextualizar lo que vamos a hacer hoy. Vamos a vivir un momento, ya sé que venís ya con muchas ganas de hablar de cambio climático, de lo que ha pasado en estas fechas, ¿no? Que vaya año, con la Dana. Poca broma con la Dana, Esto, ¿sabéis lo que es la Dana? ¿Sabéis qué significa la Dana? Esto es siempre el clásico. ¿Alguien lo sabe? Venga, sí, claro, aquí el trabalengua. Levante la mano alguno que me lo sepa decir bien. Por aquí, ¿alguno? ¿Lo sabéis alguno perfectamente? Depresiones aisladas en niveles altos. La gota fría. Nos entendemos con la gota fría, ¿no? Bueno, vamos a hablar de esto con mucha ciencia, por supuesto, con mucho conocimiento. Pero antes que nada, eso es a dónde vamos, pero de dónde venimos, vamos a presentar a la gente que ha hecho posible esto, que estamos aquí en este momento, este evento tan bonito. Lo primero de todo, a la Asociación de Divulgación Científica de Alicante, ADC Alicante, un aplauso para ADC Alicante. Asociados a ADC Alicante. Aquí, ¿vale? La promoción, está todo ahí, se ve muy claramente. Lo importante es eso, lo demás es más pequeñito, ¿vale? Bueno, el Clan Cabaret, por supuesto, tenéis una suerte de tener aquí en Alicante el Clan Cabaret, un lugar mítico de la comedia, de la música, un lugar precioso. Un aplauso para el Clan Cabaret, para Mamen, para Juan, ahí al técnico. Y tenemos también la suerte, hoy en particular, que nos ha patrocinado, y creo que va a ser para toda la temporada, la tienda de camisetas científicas Nabla Shop, que os lo recomiendo a todos, Nabla Shop, Nabla con B, y nos ha colaborado con nosotros dándonos las camisetas al ponente. Veis la camiseta del ponente después que pone Geology, porque no había de Geography, no había. No hemos dado para tanto, no damos, ¿vale? Así que un aplauso también para Nabla, por favor. Y bueno, hoy en particular tenemos un científico de aquí, de la Tierra, de la Universidad de Alicante, y colabora con nosotros la Unidad de Cultura Científica de Alicante, UA Divulga, así que también un aplauso para la UA Divulga, que nos ayuda siempre. Y bueno, y ya por último también, como no somos racistas, tengo aquí el micrófono, aquí la promoción también de la UMH, que yo soy profe de ahí de la UMH, un aplauso también a la UMH que colabora con nosotros, nos graba los vídeos, ahí Angie a tope. Y ya está bien, no voy a hacer trabajar más, ¿vale? A partir de ahora ya es todo. Voy a suavizar un poco el ambiente. Yo soy muy tonto, es decir, a mí me gustan las cosas, los chistes muy tontos y algunos muy absurdos. Así que voy a intentar hacer, pues, lo que he rebuscado por internet de todas estas cosas. Ya habéis visto lo que he puesto antes de Reta, ¿no? Pues vamos a hablar del contexto que tenemos. Vamos a ver, lo primero de todo, cuando llueve mucho, pues lo sufrimos. Sobre todo, yo siempre decía que Noches de Ciencia es un oxímoron. ¿No? Parece sábado noche y ciencia, parecía una contradicción de conceptos, ¿no? Como uno de mucha miel sobrio, ¿no? Es como una cosa muy rara. Yo soy de Murcia y a mí me decían, en Murcia no llueve, cago en la mar. Pues sí, se nos ha ido un poco de las manos esto del cambio climático, nos está perjudicando a todo esto, es la amenaza más grande que tenemos en los últimos tiempos, las inundaciones. Bueno, voy a poner más cosas, esto me gusta mucho, esto os lo dejo a vosotros que lo leáis con calma. Que yo no lo voy a decir bien. Calentamiento global, ¿vale? Vamos a hablar de esto también, vamos a hablar. Bueno, esto también, cuidado con los plásticos, chicos. No a los plásticos. Estamos en una época, tenemos la oportunidad de cambiar el mundo. Yo siempre, desde que era niño, soñaba con cambiar el mundo, como todos los niños, ¿no? De hacer un mundo mejor. Y es verdad que estamos ahora mismo en un momento que espero que no se quede como una moda, porque estas cosas son peligrosas cuando se popularizan mucho. ¿Sabéis que alguien se acuerda de la época esta del agujero de la capa de ozono? Vaya tela con el agujero de capa de ozono, era lo único que existía, no era el peligro mayor, y ya no se habla de eso, ahora se habla de cambio climático. Y espero que no se quede en una moda, porque tenemos la oportunidad de cambiar esto, porque ya es una emergencia, ya es una cosa muy seria, poca broma con esto. Bueno, tenemos esto, nuestras consecuencias pueden ser muy graves. Mira, aquí dice, gracias al cambio climático han desaparecido las diferencias en la humanidad, tienen sus ventajas, y la guerra también. Todo fuera, igualdad, a tope, ¿vale? O tenemos también esto. ¿Habéis visto que Greta, qué os parece Greta a todo esto? Hay división de opiniones siempre con esto. ¿Sí? Si yo pregunto, hay gente que dice, opinión abucheo, ¿no? Mi opinión es, Bueno, con Greta siempre hay mucha controversia porque es una niña,
tiene síndrome de Asperger, y dice, madre mía. Pero bueno, a mí me resulta muy gracioso que al llegar a Lisboa, aquí, que somos muy nuestros, les hemos ofrecido un burro. ¿Os habéis enterado de eso? Dice, te ofrecemos un burro, transporte ecológico a tope, bueno, emite metano un poquito, ¿no? Pero de Lisboa a Madrid te lo vas a pasar muy bien en burro, ¿vale? Esto como el Quijote decía, todo será contra el calentamiento global. Esto ya Forges ya lo visionó con el tiempo, que Forges lo vio todo, es como los Simpsons, lo sabía todo, el tío, muy grande Forges. Y bueno, por último, el clima está loco, y dice, sí, el clima. Os voy a preguntar rápidamente, antes de empezar, ¿qué hacéis vosotros contra el cambio climático? Es decir, ¿tenéis alguna cosa que hagáis, reciclar, no sé, ir en bicicleta? ¿Hacéis algo por contaminar poco? Voy a entrar por aquí, a los de la primera fila, que si no lo han dicho es que me veis más cerca. ¿Cómo te llamas? Amparo. Amparo. ¿Haces algo así para contaminar poco o contaminas a tope ahí? Intento contaminar poco. Pero reciclar. Sí, reciclar algo. Muy bien. Aquí, ¿algo más por aquí? ¿Se os ocurre algo? ¿Cómo te llamas? María Jesús. María Jesús. ¿Es la primera vez que venías o no te he visto antes? Era la primera vez, pero me da vergüenza poner. No te apunto de pie. María Jesús, bienvenida. ¿Haces algo así de reciclaje? Andan mucho. Yo te veo ahí gemelos fuertes, ¿eh? Sí, ando. Andan mucho. Sí. ¿Y transportes? Voy andando a la universidad, como trabajo. Vivo en San Vicente, voy andando. Aquí tenemos sector UA, ¿no? Por aquí. Por eso me estoy poniendo. Sí, ¿no? ¿He visto algunos? No, tú no. Por aquí, venga. ¿Hacéis algo así de reciclaje o algún gesto contra el cambio climático? Hay muchos gestos que se pueden hacer. ¿Tenéis algún detalle que se pueda comentar? ¿Cómo te llamas? Jesús. ¿Tú sí la primera vez que te he visto antes? Sí, soy novato. ¿Algún gesto se te ocurra? No, así a bote pronto me pone nervioso, ¿no? Joder, macho. Por ejemplo, los plásticos. Estamos en un momento que los plásticos... Lo reciclo evito usar plásticos. Ahí está. Por aquí... No, lo digo lo que habéis repartido. Lo que hemos repartido, sí. Ahí, bueno, eso sí... Está bien decirlo. Esto es plastiquete, pero plastiquete... También es bueno eso, ¿eh? Bueno, ya vemos ahí el contexto. Vamos a hablar ahora de la Dana, de algo con mucha especialidad. Esto es lo último que yo quiero poner, también es una viñeta que hicimos. Dice, osos polares, dice, Piedad Trump, que somos blancos, ¿vale? Que por lo menos que nos riamos un poco de lo que tenemos alrededor. Y ya digo que tenemos una persona muy especial. Ya digo, yo soy matemático, yo no soy tan especial como esta persona. Es Jorge Olcina y es catedrático de análisis geográfico regional en la Universidad de Alicante. Con él vais a aprender mucho más, os lo vais a pasar también muy bien. Así que un aplauso muy fuerte para Jorge Olcina. Tengo mucha más gente de la que tengo normalmente en clase, con lo cual, y creo que vais a estar mucho más atentos. Bueno, pues vamos a hablar de la Dana. Yo quiero agradecer a los organizadores, a la Asociación de Comunicación y Divulgación Científica de aquí de Alicante. Se pusieron en contacto conmigo en la primera Dana, la que hubo en septiembre, y por circunstancias no pude acoplar el calendario para poder haber estado en el mes de octubre, ¿no? Que era en principio cuando se había programado. Pero bueno, es verdad que venimos hoy y hemos tenido otra Dana hace unos días, con lo cual, bueno, pues así explicaremos con mucha más fuerza lo que está ocurriendo, ¿no? Agradecer también a Clan Cabaret y sobre todo a todas y a todos vosotros que estáis aquí, y espero no defraudar las expectativas, ¿no? Porque estoy así un poco como maravillado, ¿no? Bueno, vamos a hablar de la Dana, y yo os quiero hablar en breve tiempo. Yo me he preparado una charla muy cortita, muy sintética, sobre todo para luego dar paso a las preguntas que queráis, ¿no? Os quiero hablar de tres cosas, ¿no? En primer lugar, de lo que es el clima, porque estamos oyendo hablar mucho de lo que es el clima y el cambio climático. Bueno, pues vamos a explicar muy sencillamente, ¿no? De forma muy sintética lo que es el clima. Hablaremos de lo que es la Dana y hablaremos finalmente de la relación de estas danas con el cambio climático, ¿no? Acabamos siempre hablando del cambio climático, como cuando vamos en el ascensor, pero bueno, es que es lo que hay, ¿no? El tiempo, cómo ha cambiado el clima, qué calor hace, esto es el cambio climático. Bueno, pues estos tres elementos están relacionados entre sí, y si me permitís, en poco tiempo, como quiero hacerlo, os voy a explicar estas tres cuestiones.
Lo quiero hacer solo con 10 diapositivas. Es la primera vez que lo intento con 10 diapositivas. Normalmente cuando uno va a una conferencia se prepara 70, 80, 90, ¿no? Para no quedarse corto y luego va agobiado porque ve que no llega, que se la pasa la hora y le quedan todavía 40 diapositivas y al final tiene que cortar, ¿no? Bueno, pues aquí he querido plantearlo ya desde el principio de manera muy sintética. Espero que se entienda con esta síntesis, ¿no? Y luego yo me callaré, porque quiero que habléis todas y todos vosotros, que preguntéis y, bueno, pues me callaré un ratito para luego poder contestar, ¿eh? Vamos a empezar. Mirar, ¿qué es el clima? Pues hay muchas definiciones de lo que podemos comprender como el clima, ¿no? Normalmente cuando estudiábamos, nuestros maestros, cuando nos explicaban lo que era el clima, nos decían, bueno, pues es una cosa muy matemática porque hay que cogerse una serie de datos de temperatura, de precipitación, de lluvia, de viento, de presión, durante una serie un poco larga, normalmente se suelen coger 30 años para poder calibrar y comparar los datos de un sitio con los de otro, y a partir de ahí calculamos las medias, ¿no? Estos días estamos oyendo la temperatura media del planeta ha subido. Bueno, pues ¿cómo se calcula eso? Pues con la serie de datos. En muchas ciudades del planeta hay lo que llamamos observatorios meteorológicos, son pues unas estaciones donde hay termómetros, hay pluviómetros, hay higrómetros, hay barómetros, es decir, todos aquellos aparatos que miden las variables del tiempo atmosférico, ¿no? Y eso lo van recogiendo un día sí, otro también, un día sí, otro también, y cuando tenemos una serie larga es cuando podemos trabajar con esos datos, como os digo, de forma matemática, ¿no? Digamos que la definición científica de clima, la científica per se, sería esta, ¿no? Eso sería el clima. A mí me gusta más concebir el clima, como os pongo ahí, como una sensación, ¿no? Como una percepción, porque en definitiva el clima de un territorio es el conjunto de sensaciones que todos y todas nosotros vivimos, percibimos a lo largo de un periodo de tiempo normalmente amplio, ¿no? Lo que diríamos durante una generación, durante una vida, ¿no? Y podemos comparar, ¿eh? Ahora hay mucha gente que te dice, bueno, es que ya no nieva como antes, o parece que hace más calor ahora que antes. Es decir, tenemos esa sensación de que años pasados pues la cosa era distinta y en estos momentos es otra realidad, ¿no? Bueno, pues a mí me gusta mucho más esa definición, ¿no? Nos acerca más la parte atmosférica, propiamente física o química, con la sensación del ser humano, que en el fondo, bueno, pues si estamos aquí y si esto nos interesa es porque nos puede afectar a nosotros, ¿no? Como seres vivos, pero particularmente como seres humanos, ¿no? Y el clima, en definitiva, todo esto lo vemos plasmado también en aquellos mapas que nos enseñaban en el colegio. Es una representación cartográfica, ¿no? Ahí tenemos un planisferio en distintos colores, los distintos climas de la Tierra, ¿no? Si hablamos, como luego al final hablaremos de cambio climático, quiere decir que ese mapa está cambiando, es decir, que los límites entre los colores está variando, ¿no? Porque es la única manera real de decir el clima ha cambiado, ¿no? Que, por ejemplo, nuestro clima mediterráneo se convirtiera en un clima subdesértico, ¿no? Como algunos modelos nos indican que podemos ir hacia ello en las próximas décadas. Bueno, pues en definitiva tendríamos la definición más científica, más pura, más matemático-estadística, la definición más de sensación, de percepción, en definitiva, de pertenencia a un territorio con unas características en la atmósfera, esa sería la que a mí más me gusta, y tendríamos también la representación, en definitiva, geográfica de todo esto, que es a través de los mapas. Segunda diapositiva. No es lo mismo el clima que el tiempo, Lo que nos enseñan en la televisión después del telediario, de las noticias, que son ese tipo de mapas o las imágenes del Meteosat, nos están hablando del tiempo, es decir, de un momento concreto, de la situación que hay en este momento o la que va a haber en las próximas 24 o 48 horas, ¿no? Es el tiempo, es decir, es la radiografía puntual del estado de la atmósfera en un sitio dado y en un momento dado, Eso sería el tiempo. Ahora bien, los dos conceptos están muy relacionados, porque la suma de todos los tiempos durante un periodo largo de estadístico, antes hemos dicho 30 años es lo que nos dicen los organismos oficiales que tenemos que utilizar,
Esa suma de tiempos durante 30 años nos va a dar el clima. Por tanto, hay quien dice que el clima es también la sucesión de tipos de tiempo, es decir, de los tiempos diarios que vamos teniendo y que, bueno, pues van caracterizando el estado de la atmósfera a diario. Un día llueve, otro día hace calor, otro día hace frío. Bueno, pues esa sucesión la sumamos, hacemos un sumatorio y tendríamos el clima de un territorio. De esos mapas que vemos ahí, con las borrascas, con los frentes, con los anticiclones, salen los otros mapas, los mapas de símbolos que nos dicen en la televisión, con los soles, con las nubecitas. Bueno, pues eso es un poco lo que es la diferencia que la debemos tener clara desde el principio entre clima y tiempo. Por ejemplo, a veces estamos oyendo en la radio, ¿no?, la retransmisión de un partido y dicen: las condiciones climatológicas han impedido que se celebre este partido. Eso está mal dicho. En todo caso serían las condiciones atmosféricas o meteorológicas. No las condiciones climáticas, porque nos estarían diciendo que durante 30 años no se podría jugar ese partido. Por tanto, bueno, es un error que se suele cometer en los medios de comunicación y sobre todo las retransmisiones deportivas suelen ser bastante reincidentes en esto. Habría que decir, por tanto, las condiciones atmosféricas o meteorológicas de un día concreto pues, han impedido la celebración de un evento, de un partido, etc. Vamos con la tercera. Bueno, ¿qué es lo que origina el clima, ¿no? Por tanto, más que el clima habría que ponerlo en plural, los climas de la Tierra, porque, como sabemos, no hay un único clima en la Tierra. Pues mirad, lo que origina, os lo he sintetizado ahí, es nuestra propia Tierra, que es redonda, pero está achatada por los polos, que tiene el eje inclinado, que está rotando y que además gira en torno al Sol. Por tanto, hay un conjunto de factores estrictamente geográficos, la Tierra, la forma de la Tierra, pero también astronómicos, nuestra ubicación en la Vía Láctea, por así decirlo, la que condiciona el clima que tenemos, nuestra distancia del Sol, la que condiciona los climas que tenemos en la Tierra. ¿Qué pasaría si el eje de la Tierra no estuviera inclinado? Que es esta figura que tenemos aquí. Si el eje estuviera directamente norte-sur, si no estuviera inclinado, bueno, pues el Sol nos emitiría sus rayos y prácticamente no habría diferencia de clima en la Tierra. Tendríamos un único clima en toda la Tierra. ¿Habría diferencia si la Tierra rotase? Confiemos que sí, ¿no? Que no estaríamos inmóviles, ¿no? Habría diferencia entre el día y la noche. Durante el día recibiríamos todos por igual, desde el polo hasta el ecuador, la misma cantidad de radiación. Por el otro lado del globo estarían de noche unas condiciones térmicas más frías, más frescas, y cambiaría conforme fuera rotando la Tierra. Solamente habría movimientos pues como los que tenemos en verano en nuestra costa, de brisa, como si fuera una gran brisa. Durante el día y la noche habría movimiento de viento entre la parte iluminada y la parte oscura, pero únicamente habría un clima. Ahí sí que podríamos, ha cambiado el clima de la Tierra porque solo habría uno. Pero lo que pasa realmente es lo que tenemos allí, que es mucho más complicado. Como digo, la Tierra es redonda, como una esfera, pero está achatada, como sabemos, por los polos, tiene un eje que está inclinado. Además, ese eje tiene el funcionamiento como de una peonza, es lo que llamamos la precesión, que es este dibujito que os he puesto aquí. No solo es que el eje esté inclinado, sino que además va haciendo como cuando tiramos una peonza en el suelo y vemos que va rotando, moviéndose el propio eje. Pues lo mismo ocurre con el eje de rotación de la Tierra. Esto ocurre cada cientos, cada miles de años, no lo notamos, pero sabemos que existe porque el clima de la Tierra concluiremos que nunca ha sido el mismo que el que tenemos en la actualidad, ¿no? Que ha ido cambiando precisamente porque estas condiciones de eje de rotación han ido cambiando. El resultado de todo esto es que recibimos diferente cantidad de calor, de radiación, en las diferentes latitudes terrestres. Por eso, en este mapa, nos pintan siempre en rojo la zona donde más calor hace, ¿no? Lo que llamaríamos el ecuador. Y conforme vamos hacia el polo,
las condiciones térmicas van siendo menos cálidas o más frías. Lo vemos aquí en este mapa. Este mapa está hecho, es una representación a través de los datos que recibimos de los satélites, ¿no? De los datos de radiación. Claro, la banda ecuatorial está más anaranjada, más rojiza, conforme vamos hacia arriba, los colores son más amarillentos, menos cálidos, empiezan a ser verdes y ya son azules en los dos polos, en el polo norte y en el polo sur. En definitiva, tenemos una Tierra desequilibrada térmicamente, y aquí está la clave de todo. Afortunadamente es así, os digo afortunadamente porque gracias a esto, ahora lo veremos, tenemos los diferentes climas de la Tierra. Vamos con la cuarta. Y entonces, ¿por qué cambia el tiempo diario? Y ese cambio de los tiempos sumado muchos días nos dará el clima de las diferentes regiones del planeta. Mirad, yo aquí voy a hacer abstracción, me voy a fijar solo en donde estamos. Nosotros estamos situados en una latitud que llamamos latitud media, en torno a los 40 grados norte, sería la latitud de Madrid aproximadamente. Estamos en las llamadas latitudes medias y son los gráficos que vamos a ver, la latitud media hacia el polo norte, que es lo que aquí nos afecta más. Me dejo sin explicar ya para otra ocasión la parte tropical, que tiene su propio funcionamiento. Básicamente lo que ocurre en la parte tropical es que el sol le pega tan fuerte a la línea ecuatorial que ese calor que se acumula ahí sale hacia latitudes superiores. Hay como una especie de movimiento en forma de célula, de celda, y ese calor tira, por así decirlo, hacia el Sáhara, ¿vale? De la línea del Ecuador en África hacia el Sáhara, si estamos ubicados aquí. A partir de lo del Sáhara es lo que a nosotros nos afecta. Bueno, ¿qué pasa con esa diferencia entre los polos más fríos, las latitudes medias más templadas y el Ecuador más cálido? Pues que la Tierra no puede soportar esas diferencias durante mucho tiempo. Si no se movieran las masas de aire, que es donde quiero llegar en esta diapositiva, que son las que intentan equilibrar el balance de calor de la Tierra, si no se movieran, los polos cada vez estarían más fríos y el Ecuador, la banda intertropical, estaría cada vez más cálida. Entonces tiene que haber un mecanismo propio de la atmósfera terrestre que intenta reequilibrar ese desajuste. ¿Cómo lo hacen? Pues hay dos movimientos, ¿no? Dos mecanismos. Por un lado, las corrientes oceánicas son muy importantes. Sabéis, nos explicaba en el colegio, hay corrientes cálidas y frías. Pues sí, ¿por qué? Porque las cálidas sacan el calor del Ecuador hacia arriba, hacia los polos, y las frías hacen que baje agua fría hacia el Ecuador para compensar. Pero a nosotros, en la atmósfera, lo que más nos afecta es que se mueva el aire. Es lo que más sentimos, las sensaciones que decía que es la definición de clima. Y para eso lo que tenemos son cuerpos, les llamamos así cuerpos de aire o masas de aire que son distintas. Hay unas más cálidas, más calientes y hay otras más frías, ¿vale? Aquí os he representado en este mapa, aquí tenemos España, cuáles son las masas de aire que nos afectan, que son muy variadas. Por ubicación de la península ibérica tenemos una gran variedad de tiempos a diario. Si viviéramos en el Ecuador, cerca del Ecuador, básicamente tendríamos dos estaciones al año, la de lluvias y la de no lluvias, se le conoce así, y si estuviéramos en los polos, siempre en un ambiente muy frío, lo que tendríamos es 6 meses de luz y 6 meses de oscuridad, ¿vale? Afortunadamente en nuestras latitudes medias tenemos tiempos muy contrastados, porque es aquí donde se mueve todo, por así decirlo. Somos el escenario, ya que estoy aquí en el escenario, es como si fuera un teatro y van saliendo protagonistas. ¿Qué protagonistas son? Las masas de aire, que se mueven para intentar equilibrar ese desajuste que por radiación que veíamos antes se genera siempre entre el polo y el Ecuador. Y entonces tenemos nuestros aires tropicales,
El más conocido es este, que es el sahariano, cuando viene en verano una ola de calor sahariana, ¿no? El polvo sahariano, el aire sahariano, pues viene del Sáhara, es una masa de aire cálida. Hace poco hemos tenido, hace unos días, nevadas importantes en el norte. Aquí nos hemos librado de las nieves, pero bajó la temperatura bastante estos días pasados. ¿Por qué? Porque nos llegaron este tipo de masas de aire, polares o árticas. Alguna nos viene hasta de Siberia y le llamamos el aire siberiano, porque es verdad que se forma allí en la cuenca siberiana, y fijaros los miles de kilómetros que hay desde allí, que a veces llega hasta la península ibérica, incluso hasta Canarias, ¿no? que manda narices, por así decirlo, ¿no? Que llegue hasta allí. Bueno, pues, ¿cómo se mueven estas masas de aire? Pues se mueven muy alto de nosotros, a una distancia de entre 5 y 10 kilómetros, prácticamente por donde se mueven los aviones, y se mueven porque hay unas corrientes de aire que los hacen mover, que es lo que llamamos, que es la bolita que tenemos arriba, la esfera o esta de aquí, las corrientes en chorro. Son unas corrientes que circulan a gran velocidad, a más de 200 kilómetros por hora, normalmente por término medio, y que el movimiento de esas corrientes en chorro, según sea ese movimiento, permiten que unas masas de aire se muevan de sur a norte o de norte a sur. Con eso la Tierra, nuestro hemisferio norte, se intenta autoajustar térmicamente. Porque, como digo, si no tuviéramos estos movimientos, el polo cada vez estaría más frío y el ecuador más cálido, y eso vemos que no ocurre. Por tanto, si la corriente, si circula de esta manera, muy uniforme, muy rectilínea, las masas de aire no se mueven, están estancadas. Claro, esto genera un desajuste que la propia atmósfera dice, hasta aquí hemos llegado. Hay un punto crítico, un punto térmico que dice, ya no puedo seguir manteniendo esta situación de disparidad, porque esto se me está enfriando mucho y esto se me está calentando demasiado. Vamos a empezar a movernos. Y para eso reducen la velocidad. Esa corriente reduce la velocidad y empieza a formar lo que llamamos meandros. Como si fueran los de un río, curvas de norte a sur, de norte a sur. A estas figuras que vemos así en forma de V, les llamamos vaguadas. Es como una especie de pozo por donde nos llega el aire frío. Como si fuera un glaciar de valle, que ahí se encaja el aire frío. Pues en la atmósfera, a gran altura, ocurre esto. A estas figuras que vemos en color anaranjado, les llamamos crestas. Es como si fuera una montaña de aire cálido que nos llega y se sitúa sobre nosotros. Bueno, pues esto lo que permite es que baje el aire frío hacia latitudes casi ecuatoriales o subtropicales y que suba aire cálido casi hasta los polos. Es decir, estas masas de aire que vemos aquí no están ubicadas siempre en el mismo sitio, se van moviendo en función de que se mueva la atmósfera. Fijaros, con esto hemos resumido en 2 ideas lo que es todas las ideas de circulación atmosférica, y aquí hay unos parámetros y unas formulaciones matemáticas, físico-matemáticas bastante complejas, y hemos resumido también el carácter de balance térmico del planeta. Si el clima de la Tierra está cambiando, es porque está cambiando el balance de la Tierra. Ahora luego lo veremos. Pero en definitiva, estos dibujitos que veis ahí lo que nos explican es que la Tierra no puede estar, la atmósfera terrestre, no puede estar quieta, es decir, sin moverse, vemos que se mueve, y no siempre hace el mismo calor o el mismo frío en el mismo sitio. Por eso tenemos tiempos atmosféricos tan contrastados. Cuando dentro de una V de este tipo se llega a formar una bolsa que se estanca ahí abajo, se forma una dana, una gota fría, que es esto, y se puede quedar descolgada allí durante algunos días hasta que el aire envolvente equilibra el factor térmico de diferencia. Vamos a ver esto con un poquito más de detalle. Mirar, en España
tenemos básicamente 5 situaciones atmosféricas. A pesar de que cuando vemos el tiempo a diario, vemos que cada día es distinto, ¿no? Pero básicamente el patrón responde a 5 situaciones características, que son esas que tenéis ahí. Os la he enumerado: 1, 2, 3, 4, 5. La 1, 2, 3 es lo que llamamos los tiempos inestables, los que dan lugar a lluvias, a frío, a lluvias. Y la 4 y la 5 son los tiempos que llamamos estables. Suelen dar lugar a calor, a buen tiempo, anticiclón de las Azores. Esas son la 4 y la 5. ¿Por qué? Porque se mueven 5 masas de aire principales: el aire polar, marítimo, el ártico, que está en el polo norte, el polar continental o sahariano, el tropical por el sur continental, o siberiano, el continental tropical o sahariano y el tropical marítimo. Hay 5 masas de aire, básicamente, que van llegando y van moviéndose por Europa, y nosotros pues somos un escenario importante porque estamos muy cerca de la fuente tropical, es decir, del aire sahariano o del aire del anticiclón de las Azores. Bueno, pues cuando esas situaciones, como os decía antes, se mueven, empiezan a ondular las corrientes, baja el aire frío, sube el aire cálido, pero llega un momento en que baja tanto el aire frío que se queda ahí estancado como si fuera una bolsa y se forma una gota fría o una dana, como le llaman ahora. A mí me gusta más la expresión gota fría. Creo que, porque aquí tenemos todos claro lo que es una gota fría. La dana es un concepto más técnico, meteorológico, que se ha puesto de moda hace muy poquito, hace un par de años. Y bueno, pues no me gusta. Os digo que yo prefiero seguir hablando de nuestra gota fría, porque todos entendemos el posible efecto que puede tener una situación de este tipo. Pues eso es una gota fría, una dana. Es lo que tuvimos en septiembre, lo que luego en octubre tuvieron sobre todo en Cataluña, si os acordáis, que hubo inundaciones en Tarragona y demás, y lo que hemos vuelto a tener estos días. También aquí nos hemos librado más de las lluvias, pero de nuevo los alcázares han vuelto a tener inundaciones, luego ya se ha ido para Castellón, de nuevo para Tarragona. Es la gota fría o dana. En el fondo, ¿qué es una gota fría? Pues es la representación momentánea, el mapa momentáneo de un día concreto que nos está expresando que la atmósfera terrestre se está intentando reequilibrar. Es decir, que días antes, si os acordáis de la dana, hacía bastante calor, llegamos a 20, 23 grados, la segunda quincena de noviembre. Eso va creando un desajuste y de golpe la atmósfera te manda aire frío para callarte la boca, por así decirlo, ¿no? No puedes estar siempre en el eterno verano, y te manda aire frío. A veces te lo manda más ligero y se producen lluvias, si es más frío se producen nieves, o a veces te lo manda de forma más abrupta y se te forma una gota fría y entonces ya la hemos liado, por así decirlo. El problema ya está creado. El problema no es solo que se forme la dana, es también, ahora lo veremos, las condiciones que hay aquí en tierra. Y aquí tenemos un mar Mediterráneo cada vez más cálido, por tanto más potencialmente peligroso, y un territorio que no se ha ordenado como deberíamos haberlo ordenado y por tanto se producen los problemas de inundaciones. Vamos con la sexta. Viene la pregunta: ¿hay ahora más danas que antes? Todo apunta a que sí. Ya empezamos a trabajar, ¿no? Y sobre todo aquí pues hay que atender, ¿no? a lo que nos dicen desde la NOAA estadounidense. Es un poco la que controla más los estudios de las corrientes en chorro, de la circulación en la alta atmósfera, y nos empieza a decir que sí, que algo está pasando, que aparecen gotas frías con más frecuencia en cualquier época del año. Antes decíamos, la gota fría es de otoño, de septiembre, octubre, noviembre, tal. Ahora en diciembre tenemos gotas frías, pero tuvimos en marzo hace un par de años con inundaciones también, la tenemos en abril, la tenemos en mayo, y la tenemos con efectos perjudiciales. ¿Quiere decir que antes no teníamos danas de estas en el mes de febrero? Sí, podíamos tenerla, pero no provocaban los daños que ahora están provocando. ¿Por qué?
porque nosotros tenemos un Mediterráneo cada vez más cálido y ahí está una de las claves de lo que está pasando en los últimos años aquí, en esta zona de nuestro litoral mediterráneo. Por tanto, sí. ¿Y a qué se debe que haya más danas? A que el Ártico se está calentando, como sabemos, está perdiendo masa de hielo. A mí es una de las cosas de todo este tinglao que llamamos del cambio climático. A mí me preocupa mucho el calor de los océanos que se está acumulando, porque llegará un momento, lo que llaman ahora el punto de no retorno, que el calor ya no va a poder absorber más CO2 debido al calor que tiene acumulado, y sobre todo el problema del Polo Norte, el derretimiento tan rápido que se está experimentando en el Polo Norte. Si me decís, ¿sí en el Polo Sur? Pues no tanto. Incluso os diría, en el Polo Sur hay zonas del Polo Sur, de la Antártida, donde el casquete de hielo está creciendo. Me diréis, ¿por qué? Pues mirar, no hay una explicación lógica. A lo mejor es un tema de compensación entre norte y sur. En el hemisferio sur se está notando que la corriente en chorro cada vez va más rápida, por tanto crea un efecto de refrigeración en la parte del polo, pero son hipótesis todavía por confirmar. El hecho cierto es que el Polo Norte se derrite a pasos acelerados, y esto es un problema, además ecológico, por supuesto, pero es un problema climático importante, mientras que el Polo Sur de momento está ahí retenido, no manifiesta tanto problema en ese sentido. Y eso se debe a que sobre la masa de aire que hay en el Polo Norte, lo que llamaríamos el casquete helado del Polo Norte, ya no es tan fría como era. No quiere decir que sea un aire cálido, ni mucho menos, pero puede haber pasado de menos 50 a menos 40 y me dice, bueno, pues estarán helados allí. Sí, pero a efectos de movimiento de las masas de aire la cosa cambia, que es un poco lo que a veces no se explica al gran público. El cambio climático, terminaremos con ello, no es solo un valor de temperatura. Sube 1 grado, sube 1,5 grados, eso va a ser el efecto, pero para que lleguemos a eso, lo que vamos a tener es una atmósfera que se va a mover mucho más rápidamente. Es como si cogiéramos una olla y calentáramos el agua, pues vamos viendo que burbujea, y que cada vez si ponemos un huevo dentro se va moviendo más rápido. Con la atmósfera terrestre cálida ocurre lo mismo, las masas de aire se mueven más rápido. Y efectivamente, esa corriente que veíamos antes, que la tenemos ahí, o la tenemos en esta viñeta así pintada, se forma por la diferencia de temperatura entre el Polo Norte y el Ecuador. Cuanto más contrastada es esa diferencia de temperatura, la corriente circula más rápida, ¿vale? Cuando menos contrastada es, la corriente pierde fuerza. ¿Y qué pasa cuando pierde fuerza? Lo que veíamos, empieza a producir meandros, como los ríos, empieza a producir ondulaciones y empiezan a moverse las masas de aire. Con lo cual, como la parte norte de nuestro hemisferio, el Polo Norte, cada vez está menos frío, esa corriente en chorro cada vez va a circular más ondulante. Mirar, en los años 80, 90, ¿no? Cuando yo estaba trabajando en la tesis, estaba analizando mapas de tiempo, ¿no? Y de los 365 días al año, ¿no? de tiempos diarios, pues normalmente 200 tenías una corriente en chorro bastante potente, ¿no? Que circulaba de manera rectilínea. Ahora rara vez llega a los 150 días. Ya hemos perdido 50 días, por así decirlo, de regularidad, ¿vale? Es decir, que tenemos 50 días más de contraste de movimientos rápidos de masas de aire. Por eso podemos decir que se forman con más frecuencia estas bolsas de aire frío, estas danas o gotas frías. Es todo un efecto, en definitiva, del proceso de calentamiento de la atmósfera terrestre, que se está notando con especial intensidad, y ahora veremos por qué en otra imagen, en el hemisferio norte. Entonces, me diréis, ¿el clima ha cambiado? Pues está cambiando. Tenemos ahora un clima mucho más cálido que hace 30 años, y eso está motivando que la circulación de la atmósfera sea cada vez más movida, por así decirlo, más marchosa, podríamos decir, en este contexto, ¿no? Se mueve con mayor rapidez.
las masas de aire se mueven mucho más enérgicamente. Por eso, en los últimos años decimos, jolín, pasamos del calor de hace unos días a un frío de ponerte el abrigo, tal, ¿no? Y apenas hay contraste. Hemos perdido la regularidad del tránsito estacional, por así decirlo. Antes teníamos los veranos bien marcados, los otoños, los inviernos, las primaveras. Ahora hay una línea difusa, por ejemplo, entre el verano y el otoño, y pasamos directamente de un otoño regularmente cálido al frío de invierno. De golpe, ¡bom!, frío de invierno, pero un frío que dura también poco, especialmente aquí en la parte del Mediterráneo. Todo esto viene de lo que llamamos el efecto invernadero. Lo que estamos discutiendo ahora, el cambio climático de todos estos últimos años y de estos días, es una hipótesis de trabajo. A mí me sigue gustando hablar de seguimos trabajando la hipótesis de cambio climático por efecto invernadero, porque es una hipótesis que se está confirmando, y todavía hay extremos que no los tenemos claros. No sabemos realmente aquí en el Mediterráneo si va a llover más o menos. Hace unos años nos decían, nos vamos a convertir en un desierto. Bueno, pues estamos viendo que no, que el desierto no lo vemos por ningún lado, al contrario. Este año vamos a batir en muchas ciudades de la provincia y de Murcia récords de lluvia desde que hay observación meteorológica. En Alicante, por ejemplo, llevamos ya más de 500 litros, cuando lo normal son 300. Y si sigue lloviendo, podríamos duplicar la lluvia media en Alicante. Estamos verificando aquella hipótesis. Se le llama efecto invernadero porque viene a tener un símil con lo que pasa en los invernaderos agrícolas. La radiación solar entra, ese calor se reprocesa dentro del invernadero, y luego le cuesta salir porque si ponemos un cristal o un plástico, ese calor se queda estancado. Por eso los cultivos crecen antes, y crecen más vigorosos, porque tienen unas condiciones de temperatura mucho más favorables. Si los dejáramos a la intemperie, podría venir una masa de aire frío y quemarlos, y cargárselos. Pues en la Tierra está ocurriendo más o menos lo mismo. Estamos notando que entra la misma radiación solar de siempre, o incluso un poco menos, ahora lo veréis, sin embargo no sale al espacio exterior en la misma proporción esa radiación, con lo cual hay una parte de esa radiación que se queda aquí en las capas bajas, ¿no? Se está anclando aquí en superficie y es lo que aumenta los termómetros, lo que aumenta la temperatura. Eso es el efecto invernadero. Ese efecto invernadero puede ser natural o artificial. Natural cuando, por ejemplo, estos días pasados que había muchas nubes, estaba lloviendo, había nubes, la temperatura no baja mucho, sobre todo por la noche no baja. ¿Por qué? Porque las nubes hacen de invernadero, impiden que se escape el calor a la atmósfera, ¿vale? Los días despejados, especialmente en invierno, notamos que por el día puede haber 18 o 20 grados, pero por la noche tenemos 5 o 6. ¿Por qué? Porque todo el calor se pierde. Eso es el llamado efecto invernadero natural. Es común y existe desde que existe la Tierra y desde que hay vapor de agua para formar nubes, ¿vale? Lo que estamos discutiendo ahora es un efecto invernadero creado por nosotros mismos. ¿Cómo? Con gases. Se ha demostrado que algunos gases que hemos ido lanzando a la atmósfera porque lo necesitábamos para tener luz, o para mover los coches, esos gases están creando una capa como una especie de cristal de invernadero que hacen que un porcentaje de radiación que tendría que salir a la atmósfera se queda, rebota y vuelve. Por tanto, lo que llamamos cambio climático, que es muy sencillo decir, el cambio climático realmente es cambio climático por efecto invernadero de causa humana. Este es el nombre y apellidos completo de la hipótesis actual. Con un clima normal en nuestras latitudes, sin cambio climático, tendríamos una circulación más normalizada, por así decirlo. En un escenario de cambio climático, lo que se producen son más ondulaciones, movimientos más rápidos de las masas de aire y bolsas de aire frío, por tanto, que pueden aparecer más frecuentes en nuestras latitudes, como de hecho lo están haciendo.
Estamos casi acabando. Me diréis, ¿pero esto es algo nuevo? ¿El cambio climático, las danas? No. La Tierra tiene 4.000 millones de años y nunca ha tenido el mismo clima. Ahí lo tenéis sintetizado en 4 flashes, ¿no? Desde que empezó la Tierra hasta la actualidad, la Tierra empezó teniendo un clima muy frío, luego se fue calentando y luego ha empezado a experimentar en función de los cambios en el Sol, de forma natural, empezó a experimentar épocas más frías y épocas más cálidas. Y tenemos aquí nuestras glaciaciones que nos enseñaban en el colegio. En estas partes, la tercera y la cuarta. La Gun, la Mindel, la Ries y la Bur. Nos enseñaban en el colegio, que en cada continente se llaman de una manera, como sabéis. Es decir, ¿de qué dependían esas radiaciones? Pues dependían de la intensidad de radiación solar, pero también de que nos cambiaba el eje de rotación. Volvemos a la transparencia inicial. Nos cambiaba el eje de rotación, por tanto recibíamos menos radiación solar en la Tierra y eso hacía que pasáramos cientos, miles de años fríos. Esas son las épocas glaciares. Pero todo eso era proceso natural de la Tierra. Ahí el hombre, en la última glaciación, que es cuando podemos tener intervención humana, con las hogueras que se hacían para calentarse, eso no provocaba ningún cambio climático. ¿Vale? Bueno, seguíamos teniendo procesos naturales mucho más recientes. Y aquí tenemos, en la época de la Edad Media, un periodo cálido, pero luego enseguida un periodo frío que transcurre en la Edad Moderna, básicamente. Entre los siglos XV y mediados del XIX entramos en lo que llamamos la pequeña edad del hielo. Eso lo hemos tenido hasta, a efectos históricos, a la vuelta de la esquina, hasta hace muy poquito. Hasta mediados del siglo XIX incluso se prolongó sus efectos aquí hasta comienzo del siglo XX. No empezamos a notar que el clima iba perdiendo frío, ¿no? O se iba calentando. Como digo, el clima de la Tierra siempre ha cambiado. ¿Qué hace un poco especial el proceso actual? Pues es lo que tenemos en este gráfico. Que ha subido mucho la temperatura en muy poco tiempo y que ya no lo podemos achacar solo a los cambios en el Sol. No sé si de ahí lo veis, pero aquí lo que tenemos es una curva roja que son las temperaturas de la Tierra, desde el año 1950 hasta la actualidad. Como veis, es a partir de los años 80, sobre todo, mediados de los 80, cuando experimenta una subida más brusca. Y en color amarillo tenemos la intensidad de la radiación solar. Si os fijáis, el Sol hasta los años 80, 90 estaba bastante activo, sin embargo, ha empezado, especialmente desde que comenzó este siglo XXI, ha empezado una fase de poca actividad. Es lo que científicamente se llama un Sol durmiente. El Sol no está nada activo. Por eso a veces oímos, bueno, esto del cambio climático es por el Sol, porque cada vez está más fuerte, hay más cánceres de piel y claro, tal. Todo lo contrario, el Sol lleva ya 20 años bastante dormido. Si siguiera con la tendencia que tenía en los años 80, todavía la temperatura terrestre seguramente habríamos llegado ya al 1,5 grados que dicen. Por tanto, menos mal que el Sol está paradito, por así decirlo. Sabéis que el Sol se mide cada 11 años, vamos midiendo su actividad, ¿no? En función de las manchas solares, que son grandes explosiones, ¿no? Nucleares que hay dentro del Sol. Si hay muchas manchas solares, quiere decir que el Sol está muy enérgico, muy fuerte, emite mucha radiación. Si hay menos, es que el Sol está más durmiente. Bueno, pues llevamos 11 y 11, 22 años con un Sol apagado. Y la NASA estadounidense ha pronosticado un ciclo solar que empieza el año que viene, el nuevo ciclo solar, el ciclo 25, que también será bastante tranquilo. Con lo cual, por ese lado, respiramos un poco porque si el Sol estuviera fuerte, todavía la temperatura terrestre estaría subiendo más. ¿Por qué está ocurriendo entonces todo esto? Pues aquí lo tenemos. Estamos emitiendo CO2
desde mediados del 19, ¿no? Se suele marcar ese periodo, 1850, empezamos el ciclo climático actual. Estamos emitiendo y cada vez se acumulan más gases de este tipo, hay varios, el más conocido es el CO2 en la atmósfera. Hemos llegado este año a la barrera de los 415 partes por millón. Cuando empezaron estas mediciones, en los años finales de los 50, estábamos en 250, es decir, estamos en 415 partes por millón. Hace unos años decíamos, nunca llegaremos a 400, ¡bom! Nunca llegaremos a 410, ¡bom! Y ahora ya 400, es decir, que en pocos años, los próximos, llegaremos a los 420 seguro, porque aquí seguimos emitiendo, algunos países más que otros, a troche y moche. ¿Y de dónde es el problema? Pues mirad, aquí tenemos la Tierra, vosotros la estáis viendo desde el Pacífico, desde el Océano Pacífico. Estáis sentados ahí, navegando por el Pacífico. Entonces vemos América, vemos un trocito de África, en color negro, y esto es Europa, claro. ¿Dónde está el color marrón de la acumulación de CO2? En el hemisferio norte. Fundamentalmente en Norteamérica, Europa, Asia o Eurasia, es donde se están condensando esos gases de efecto invernadero. Volvemos a una idea que veíamos antes. ¿Por qué el polo norte tan rápido y el polo sur menos? Ahí podemos tener una clave explicativa. El efecto invernadero está siendo mucho más potente en el hemisferio norte que en el sur. Aunque, como sabéis, por el movimiento de las masas de aire termina equilibrándose. Y el valor medio, fijaros, el valor medio que nos dan, la temperatura ha subido 0,8 grados desde 1950. Se da un valor medio para toda la Tierra, que es un poco injusto, porque en el hemisferio norte ha subido 1,2 y en el hemisferio sur 0,6. Lo que pasa es que se da el valor medio. Pero el problema fundamental es de aquí arriba, de los que estamos en este hemisferio norte. Y vamos acabando. ¿Hacia dónde va nuestro clima? Bueno, pues si seguimos la tendencia que ahora ya tenemos, vamos hacia un clima más cálido, menos confortable, especialmente en verano, con lluvias más irregulares y más intensas. Ahí no os estoy poniendo que va a llover menos. De momento lo único que os puedo decir es que las lluvias van a ser más irregulares y más intensas, que esto ya lo hemos comprobado que está siendo así, y con un mar Mediterráneo muy caliente, que esto es muy preocupante. A efectos climáticos, para el que se va a bañar en verano en la playa y le gusta el agua calentita, pues está muy bien, pero a efectos climáticos es un problemón. ¿Por qué? Porque un agua del mar tan cálida es un agua del mar que evapora más, por tanto genera nubes mucho más compactas, mucha más cargadas de energía, con mucho más aparato eléctrico porque hay más contraste entre las capas altas y la superficie. Por eso estamos viendo que en estas danas últimas suele haber algún rato de truenos a tope. Si os acordáis, en septiembre tuvimos la primera invasión de lluvia, pero luego a los 2 días pasó una nube de estas que dejó aquí miles y miles de rayos. Bueno, pues ¿por qué? Porque el mar lo teníamos a 28 grados, es decir, es que en verano tenemos el Caribe aquí a las puertas de nuestra casa desde hace algunos años. El mar Mediterráneo llega a 28, llegó a 29 en el 2003, en el famoso verano del calor. ¿Qué tenemos arriba? ¿Por qué es menos confortable nuestro clima? Ahí tenéis para Alicante desde el año 1970 cómo han aumentado las noches tropicales que llamamos. Noches en las que el termómetro no baja de 20 grados. Se han multiplicado por 4 desde 1970. Hemos pasado de tener 15, 20 a no bajar de 70, 75, 80 en los últimos años. Es un problema. ¿Por qué? Porque esto genera poco confort. Hay un compañero que ha hecho una gráfica de equivalencia entre el aumento de las noches tropicales y la instalación de aparatos de aire acondicionado en el litoral mediterráneo. Y efectivamente hay una relación muy directa. El que se compraba un apartamento en los años 70 o incluso 80, esto del aire acondicionado estaba como de más, ¿no? Era como un lujo.
ahora es una primera necesidad, ¿no? Lo primero que preguntamos, pero ¿hay instalación de...? ¿Por qué? Porque nuestro clima se ha vuelto menos confortable. En ese grafiquito de las barras azules, lo que tenemos es, hemos partido la lluvia, si cae entre 20 y 50 litros, 50 a 100, más de 100. Y tenemos desde los años 70 hasta la actualidad. ¿Qué ha aumentado más en los últimos años? La barrita azul claro, que son lluvias entre 20 y 50 litros que te caen en una hora. Por tanto, no quiere decir que llueva más o menos cantidad. Repito, no me atrevo a decirlo, no se ven tendencias claras aún aquí en España, especialmente en el Mediterráneo, pero sí que os puedo decir que las lluvias, cuando caen, caen de forma más intensa. Llueve menos días al año y lo hace de golpe. En apenas una hora o 2 horas nos han caído 50, 100 litros, 150, como ocurrió en marzo del 2017. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que preparar nuestras ciudades a ese tipo de lluvia, porque si no vamos a tener problemas. Estos días lo hemos vuelto a ver en los Alcázares. En septiembre cayeron más de 200 litros y dices, bueno, una lluvia de 200 es tela marinera, ¿no? En apenas hora y media, 2 horas. Ahora han caído 70, 80 litros y han vuelto a tener inundaciones. ¿Por qué? Porque la ciudad no está preparada. Es que es esto. Primero, que es que la ciudad nunca debería haber ocupado el terreno que ocupa, pero bueno, ahí ya entramos en, no podemos sacar la picoleta y tirar las casas, ¿no? Pero lo que hay que hacer es acondicionar esas ciudades para que puedan asumir el tipo de lluvia que está cayendo. ¿Qué tenemos aquí? La evolución en la ciudad de Alicante. Ahora sabéis que se pinta con estas barritas de colores y demás, desde el comienzo del siglo XX hasta la actualidad. Ahí se ve claro cómo ha ido cambiando la temperatura media de cada año. Y el último gráfico lo dejo para el final, parece que no tenga gran importancia, pero para mí es el más destacado, que es cómo ha aumentado la temperatura del agua del mar Mediterráneo desde 1980, que es desde donde tenemos satélites para poder calibrar la temperatura del agua del mar de forma constante. Ha subido 1,3 grados de media al año desde 1980 a la actualidad. ¿Qué significa ese 1,3? Significa que el periodo de aguas muy cálidas en la cuenca occidental del Mediterráneo se ha prolongado desde prácticamente comienzo de mayo hasta comienzo de octubre. Podemos tener 23, 24 grados de forma regular en esos meses. Y en el pico central de julio y agosto, como os he dicho, llegamos a 27, 28, a veces 29 grados. El Caribe, como sabéis, está a 28, 29 grados. Bueno, pues nuestro mar Mediterráneo, en ese sentido, en los meses centrales del verano, se ha tropicalizado. Claramente está tropicalizado. Y termino. ¿Podemos hacer algo para mejorar esta situación? Siempre podemos hacer cosas, ¿no? Y yo creo que el ser humano, si no somos tontos, si somos medianamente inteligentes, algo tendremos que hacer, ¿no? Como ciudadanos, exigir soluciones. Es lo que estamos haciendo estos días, manifestaciones de ayer y demás, ¿no? Lo de los movimientos juveniles nos han venido muy bien para reactivar un poco la protesta social, que haya ahora una chiquilla, ¿no?, que está encabezando todo esto. Bueno, pues eso son modas que seguramente dentro de un año, un par de años nos habremos olvidado, ¿no? Pero lo importante es que quede el movimiento social que hay detrás. Es decir, la sociedad ha dicho, hasta aquí hemos llegado, políticos, administradores, tenéis que empezar a trabajar para poner solución, ¿no? Y luego, internamente nosotros debemos prepararnos. Prepararnos en nuestras ciudades, en nuestros territorios, llevar a cabo una vida, como llamamos ahora, mucho más sostenible, mucho más ecológicamente favorable. Bueno, ¿por qué? Porque simplemente es racionalidad, es decir, es tener un poco de cuidado con nuestro medio, que hemos pasado muchas décadas pasadas que no lo hemos tenido y las consecuencias ahí están, ¿no? Ahí tenéis la inundación que hubo en Alicante, en un mes de marzo hace 2 años, en el 2017, cayeron casi 140 litros un día de marzo, que dices, esto es la vida del Señor, ¿no? Nunca había pasado y se produjeron inundaciones. Tendremos que cambiar nuestros sistemas
nuestro sistema económico y energético. En el fondo, todo esto del cambio climático es una apuesta por hacer mejor las cosas. Si lo vendemos de forma negativa, vamos al desastre, esto es un desierto, no sé qué, pues ahí no vamos a ningún lado. Entre otras cosas porque el cambio climático, si abusamos del mensaje catastrófico o negativo, es lo del cuento del lobo, ¿no? Que viene el lobo tal, veíamos que no venía o veían que no venía, al final vino. El cambio climático es lo que llamo un riesgo silencioso pero constante. Va acumulando, va acumulando, va acumulando. Pueden pasar 10, 20, 30 años, pero llegará un momento en que no tenemos retorno, es decir, que ya nuestro clima realmente es muy distinto al que teníamos en el siglo XX, por ejemplo. Por tanto, tenemos que ser conscientes de esto, ir trabajando desde ya, adaptando fundamentalmente los territorios. Es el gran paso. Mirad, la Cumbre de Madrid, si luego me preguntáis, ¿qué piensas de la Cumbre de Madrid? Ya me adelanto. La Cumbre de Madrid no va a servir para mucho. No estaba previsto que esta cumbre fuera una gran cumbre de grandes resoluciones. Básicamente han habido dos importantes de las 25 que llevamos, ¿no? La de Kioto y la de París. Ahí se acordaron, se sentaron y aprobaron unos acuerdos más o menos vinculantes. La de Kioto mucho más que la de París. ¿Qué podría hacer la Cumbre de Madrid para decir, oye, España ha dado un paso adelante y ha sido un ejemplo? Pues mirar, sacar una resolución en los próximos días, si quieren hacer caso, obligar a que todas las ciudades de más de 50.000 habitantes elaboraran en los próximos 2 años planes de adaptación al cambio climático. Con eso se habría conseguido un paso de gigante. ¿Por qué? Por la parte de las emisiones, poco resultado vamos a tener. Es decir, pretender que China, India, Rusia, Brasil, Estados Unidos, que con ello ya tenemos el 50% de las emisiones sin control, pretender que de la noche a la mañana se van a volver tan ecológicos y decir que van a cambiar su industria del petróleo y del automóvil y tal, es no tener los pies en la tierra, ¿no? Bueno, pues asumir un poco que la cosa va a ir a más, el calentamiento va a seguir, la acumulación de gases va a seguir, lamentablemente va a seguir, ojalá pudiéramos lanzar otro mensaje, hay que adaptar los territorios, no nos queda otra, nuestras actividades, ir hacia soluciones, pues eso, del coche eléctrico. ¿Quién hablaba del coche eléctrico hace 15 años? Nadie, y ahora cuando te vas a cambiar el coche ya piensas, jolín, me voy a esperar a ver si tal, ¿no? Porque ya estamos pensando en esa coyuntura, ¿no? O, como os decía, adaptar el Parque de la Marjal, en la playa de San Juan, que es un ejemplo a nivel mundial de cómo se puede hacer una obra para asumir una cantidad de lluvia importante sin hacer un gran destrozo ambiental, ¿no? Antes hubiéramos hecho pues un gran embalse, ¿no?, de hormigón y tal, no, pues ahora hago un parque que lo usa la gente y cuando me dan la alerta de que viene el agua y que puede haber lluvia, lo cierro y ahí entra agua y está unos días estancada hasta que baje el nivel, ¿vale? Son ese tipo de soluciones en las que un mundo del siglo XXI, ya casi afrontando la tercera década del siglo XXI, tenemos que empezar a solucionar. Todo esto nos va a suponer cambios importantes. El cambio climático, que le llamamos... ¿Por qué le llamamos cambio global? Porque estamos en un mundo globalizado, donde cualquier efecto que hagamos en un territorio va a tener consecuencias en otro. Pero ese cambio global tiene que implicar economía y sociedad y, por tanto, territorio. Y es un poco el mensaje con el que nos podemos quedar de todo esto que llamamos hoy en día cambio climático por efecto invernadero. Y aquí ha llegado mis últimas palabras. Y ahora os toca a todos y todas vosotros. Muchas gracias. Bueno, ha sido una charla increíble. La verdad, Jorge, he alucinado con 10 diapositivas, ¿eh? Puede ser récord. No me lo creo ni yo. 10 diapositivas y luego terminas en 10 minutos. La estimación de diapositiva por minuto. Ha sido una charla muy interesante, muy chula, muy
muy científica, además el prisma científico ha sido muy presente, hablando sobre todo, por ejemplo, de hipótesis. A mí me gusta mucho estas hipótesis de cuando hay calentamiento global. Había muchas hipótesis hace unos años, has dicho la llamarada solar, que quizás está aumentando las llamaradas solares y por eso se está aumentando el clima, la temperatura global media de la Tierra. Dices, no, bueno, eso no, porque estaba disminuyendo. Sí. También estaba en la teoría de las órbitas. A lo mejor la órbita terrestre está... sí, está cambiando, está oscilando hacia otra, tampoco descartada. Y al final es como un poco un espíritu científico, un espíritu crítico ante los datos. ¿Qué le dirías? Es un tema ya muy polémico, pero ¿qué le dirías a un negacionista actual? Es decir, que te dicen, no, el otro día llovió, o el otro día tuve frío, no me creo esto de cambio climático. ¿Qué le dirías de todos estos datos que le destacarías? Pues que ahora ya tenemos datos, es decir, cuando empezó todo esto, finales de los 80, fue el primer informe del IPCC, que ahora oímos, ¿no? El panel del cambio climático de la ONU, ¿no? Claro, no habían datos suficientes, se manejaban muchas hipótesis, por la temperatura puede subir, decían entonces 5 o 6 grados, hostia, te asustabas, ¿no? Dices, jolín, esto va a ser el fin del mundo, ¿no? Claro, ahora ya como vamos teniendo datos, hemos ido ajustando los modelos de cambio climático, de clima, ahora ya decimos 1,5 grados, 2 grados, que ya es mucho, ¿no? Pero lo hemos ido ajustando, ¿eh? Por tanto, yo lo que le diría, ahora ya hay evidencias, es decir, ya no es un tema de creencias, como digo yo, sino de evidencias. Los datos están ahí, ¿eh? ¿Que nos quedan incertidumbres? Sí. Ya os he dicho, en España, por ejemplo, el tema del agua, de la lluvia, ¿por qué? Porque somos una península rodeada de mar, si el mar se calienta evapora más, puede formar más nubes, aquí estamos notando algo. Bueno, no nos atrevemos a decir llueve más o menos, parece que hay una tendencia general a que llueva un poquito menos cada vez, pero realmente no lo sabemos, ¿eh? No lo sabemos, por tanto... yo siempre digo que hay que decir la verdad, a la gente hay que decirle siempre la verdad. Si el año que viene empezara a bajar la temperatura, oye, pues hay que decirlo, ¿no? Porque si no, estaríamos vendiendo una moto, ¿no? Es decir, para mantenerme ahí con el chollo este del cambio climático y seguir escribiendo artículos y tal, voy a seguir diciendo que está... No, si ha cambiado, ha cambiado, ¿eh? Hay que decir la verdad. Yo hoy en día le diría que ya tenemos datos, evidencias para decir que la cosa no es de broma. Muy bien, ahora vamos a pasar el micrófono a la gente que tenga preguntas, seguro que hay un montón de preguntas. Me ha encantado que hay un montón de modelos matemáticos, yo con eso ya soy muy fan de todo lo que ha pasado aquí. Y también tengo que decir que me he enterado, no sé si será verdad, que vamos a decir que la corriente de nuevos académicos o de nuevos universitarios, no sé si es chorro frío o chorro caliente, la corriente de la universidad, digamos, más clásica, no sé si es chorro frío o chorro caliente, pero creo que es el catedrático más joven de la UA y a lo mejor... No, ¿puede ser? No. ¿No me he equivocado? Pero en su momento fue, pero ahora ya no. ¿Era de los más jóvenes? Sí, en su momento sí. En el momento de nombramiento, sí. ¿Con qué edad te hiciste catedrático? 32. 32. Yo creo que un aplauso se merece, ¿no? Por lo menos. 32 años. Joder, macho. He perdido el tiempo de mi vida, clarísimamente. Vamos a ver, no es un mérito ni un demérito, es decir, son las circunstancias de la vida, ¿no? Yo claro, qué sé, pues, te levantas un día... Aprovecha de ver el momento y... Sí, pero que no tiene nada que ver, pienso yo. No, enhorabuena, de verdad. Bueno, os toca a vosotros. Si tenéis alguna pregunta, levantad la mano, decid vuestro nombre, os pasamos el micro, aquí vamos a dividir entre dos, que sois muchos, así que vamos a dividir esta parte de aquí, esta parte de allá, ya ponemos las luces, hay gente muy guapa. A lo mejor es la cosa de la cerveza, no sé. Si me ayudáis, paséis el micrófono para allá, decid vuestro nombre, ¿vale? Hola, buenas noches. Me llamo Susana. Enhorabuena, Jorge. Somos amigos y compis. Gracias. Y quería preguntarte el tema de lo del desierto, lo que has comentado de esta zona. A mí eso me preocupa. Sí. Y como has hecho un gag así positivo, pues era para que nos lo explicaras un poquito mejor. Muy bien. Gracias. Mirar, en mi opinión, aquí en nuestra zona, hablamos de nuestra zona, en la parte sureste, ¿no? Que es la más seca de España, gran parte de Alicante, Murcia, Almería, hay un problema grave de erosión del suelo, de pérdida de suelo, pero no tanto de desertificación, ¿no? En el sentido de que pensemos que esto se va a convertir en un desierto, a corto o a medio plazo. No, esto no va a ser así.
Al contrario, la superficie forestal en nuestra zona ha aumentado en las últimas décadas. Desde los años 70 a la actualidad, si miran los datos, tenemos más superficie forestal. Me diréis, ¿cómo puede ser eso? Puede ser porque se han abandonado muchas parcelas de agricultura y la vegetación las ha recolonizado. Nuestra vegetación mediterránea es de lo mejor que tenemos en el mundo mundial, ¿no? A veces nos fijamos en los bosques del Pirineo y tal, o en los bosques tropicales. Esta vegetación es biogeográficamente es de lo más fuerte que hay en la Tierra, ¿no? Porque aguanta muy bien la sequedad, resiste. A veces piensas que se ha secado un árbol, pero está como aletargado por la falta de lluvia durante una temporada y luego rebrota, ¿no? Y eso es lo que ha pasado. Es decir, la pérdida de superficie agraria ha sido recolonizada por el bosque. No tenemos grandes bosques, pero ha empezado el matorral a colonizarla. Si ahora la dejamos tranquilamente, sin intervenir, durante 30, 40, 50 años, acabará siendo un bosquete. Pero sí que es verdad que tenemos un problema importante, grave, de erosión, porque tenemos un suelo muy débil, muy frágil. Entonces, en aquellas fracciones donde no está cubierto por matorral o es un matorral muy ligero, si llueve fuerte, como lo está haciendo en los últimos años, este tipo de lluvias tan intensas arrastran el suelo. Y por eso hay espacios de la provincia, de Murcia, Almería, que los vemos con esa semejanza, esas cárcavas, ¿no? Ese paisaje que nos parece como desértico, ¿no? ¿Por qué? Porque la lluvia lava muy rápidamente el suelo. Por otra parte, es un proceso natural, ¿no? Que perdamos suelo y que se vaya hacia el mar y tal, nos permite generar playas, ¿no? Ahora, con los embalses que se construyeron en su momento y tal, eso ya está menos evidente porque se retiene ahí el sedimento, ¿no? Pero yo distinguiría entre esos dos conceptos, ¿no? La erosión importante, grave, hay que atajarla, hay que aplicar medidas de retención de suelo, de volver a recuperar en las laderas de las montañas esas terrazas que antiguamente los agricultores tenían. Todo eso hay que hacerlo. Pero la desertización o el proceso de desertificación, de convertirnos en el Sáhara, yo de momento aquí no lo veo. Y conforme vayamos mejorando, ¿no?, los conocimientos de la evolución de las lluvias, pues ya nos podremos definir en un sentido o en otro. En las lluvias ya os digo que el Mediterráneo es muy anárquico. No tiene nada que ver con lo que pasará en Galicia o en Francia. Aquí vivimos otro rollo, por así decirlo. Bueno, más preguntas por aquí, a ver. Ostras, qué lejos. Aquí más cerca mejor, ¿eh? Gracias. Después por vosotros. ¿Mercedes? Hola. Clásico. Soy Mercedes. Hola. A ver, desde la ignorancia. Cuando se dice previsión meteorológica de Alicante, Sí. yo a veces he salido por la provincia y me he encontrado que llovía y he bajado a casa, que vivo en la Albufereta, y me he bañado. Y la temperatura es ideal. O sea, ¿cómo se puede hablar de la temperatura de Alicante? Pues si no tiene nada que ver lo que ocurre a pocos kilómetros, ¿no? Bueno, un poco va por ahí. Y luego una pregunta un poco fantasma, pero me gustaría que nos dijeras algo, un poquito de las estelas químicas. Gracias. Algo, Vale. al menos para quitar la leyenda urbana y las... Vale, gracias. Bueno, dos preguntas muy interesantes. ¿Por qué a veces nos dicen va a llover en Alicante y tal, y luego no llueve, o al contrario? Y estamos en una de las zonas del mundo, no es por quitar hierro y decir, es que no, estamos en una de las zonas del mundo de más difícil predicción, porque tenemos un territorio al sur de Europa, próximo al Sáhara, digamos a la fuente caliente del aire tropical, y luego un mar muy próximo. Y entonces eso distorsiona mucho la predicción meteorológica, que ha mejorado mucho en los últimos años. Yo quiero aquí romper una lanza a favor de AEMET, que si os acordáis, en las lluvias de septiembre de la gota fría, lanzó una alerta roja que salvó vidas con 24 horas de antelación. Y era muy difícil poder calibrar la intensidad de esa gota fría, y sin embargo acertaron de pleno y de verdad salvaron vidas, porque eso permitió movilizar a los mecanismos de emergencia, ¿no?, de las poblaciones de la Vega Baja, de Murcia y demás. Es muy difícil, es verdad, y además tenemos una provincia muy singular. Cuando la gente habla de Alicante piensa siempre en la playa y tal, ¿no? Pero a pocos kilómetros tenemos la montaña, tenemos muchos valles, el viento circula y distorsiona los sistemas de presión. Por tanto,
no es tan complicado fallar en ese sentido, ¿no? Porque, ya os digo, la modelización atmosférica ha ido mejorando mucho, pero todavía no al 100%, ¿no? A la gente le puede extrañar que le digamos, en la provincia de Alicante tenemos uno de los polos más lluviosos de España, la parte de Pego, Denia, todo aquello, en los últimos años más de 1000 litros de lluvia al año, como en zonas del País Vasco, podemos competir perfectamente con otro tipo de lluvias, y de las zonas más secas de Europa. Años de sequía, por ejemplo, en Pilar de la Horadada, en San Miguel de Salinas, Torrevieja y tal, no se han recogido ni 90 litros en todo el año. Llueve más en el Sahel africano, la banda del Sahel, que en el sur de la provincia en los años de sequía, ¿no? Es decir, que esos contrastes hacen que el pronóstico meteorológico al 100% no podamos tenerlo muy seguro. Es más fácil pronosticar para Galicia que para aquí. Eso es así. ¿Por qué? Porque allí tienen y en Burgos esas borrascas más regulares y demás, y es más sencillo el pronóstico del tiempo allí que aquí. A mí me ha gustado mucho la diferencia entre tiempo y clima, sí, que es muy fácil, es muy rápida de entender. Que dice, es como cuando tú piensas en tu infancia, a lo mejor es la época que más has llorado en tu vida, porque eras muy llorón, pero tú la recuerdas siempre con mucha felicidad. Sí. El clima sería la felicidad y los llantos serían esos pequeños eventos. ¿Os ha gustado esto? Lo tengo ahí dándole toda la vida, Preguntabas también por las estelas de condensación. Eso ¿no? es. Sobre esto hay mucha polémica, ¿no? Y especialmente aquí en Alicante se dice, bueno, es que ha salido la avioneta o el helicóptero y tal, ¿no? Bueno, mirad, en esto es verdad, hay mucha leyenda urbana. Yo no niego que pueda haber. Lo que sí que digo a la gente que a veces nos ha llamado al laboratorio y nos pregunta esto, tal, si se ve una avioneta lanzando algo raro, hay que denunciarlo. Es decir, porque la atmósfera no puede perturbarse si no tiene autorización administrativa. Y aquí en España solo la puede dar el Ministerio de Transición Ecológica a través de las demarcaciones geográficas. En España se han hecho experimentos de modificación de nubes, como sabéis, en los años 70 y 80 se encendían estufas con yoduro de plata y tal para evitar el granizo y todo esto, ¿no? Eran lo que llaman experimentos de modificación de la precipitación, ¿no? No consiguieron prácticamente ningún efecto. Y últimamente se oye esto, ¿no? Es que sale la avioneta y tal. Bueno, este año el movimiento está bastante calmado porque como está lloviendo tanto, la avioneta se ve que no está teniendo efecto, ¿no? Pero lo que os vengo a decir es que yo no niego que puede haber algo de esto. Hay zonas de España bastante conflictivas, en el Moncayo, aquí en el sureste y demás. Siempre aconsejo que si alguien ve algo raro, que lo denuncie. Ahora, es difícil demostrarlo. Al Seprona. Porque esto está penalizado en el Código Penal, creo que es artículo 316 o 317, no se puede alterar la composición de la atmósfera, sin permiso administrativo. Muy bien. Más preguntas por ahí a fondo, había una, si me ayudáis y lo pasamos, hacemos un... Hola Jorge, muchas gracias. Bueno, yo me llamo Pura, que creo que había que decir el nombre. Quería preguntarte, en primer lugar, si puedes desarrollar un poco eso que has comentado de que los mares y los océanos se han quedado sin capacidad de emisión de CO2. Y también lo siguiente que te quería preguntar es si se está desarrollando alguna estrategia científica para intentar incrementar la capacidad de emisión de gases de efecto invernadero de los mares y los océanos. Bueno, que yo conozca en el tema del océano, a esta segunda pregunta no. Hay otros intentos en tierra de inyectar CO2 en capas profundas de la tierra, ¿no? Buscar lo que serían antiguas grietas vinculadas con explotaciones de petróleo y tal, y aprovecharlas como sumideros de CO2 o como almacenes de CO2. A mí todo eso siempre me produce mucho respeto, porque estamos siempre alterando, para evitar un problema podemos crear otro, ¿no? Fijaros lo que pasó con el Castor, y lo que se formó allí y lo que nos ha costado a todos los españoles ese tema, ¿no? Y en la cuestión de
océanos más calientes significa océanos con menos capacidad de absorción y más ácidos. Por tanto, es un bucle. Lo vas calentando, lo vas acidificando, lo vas calentando, perdemos vida tal como la hemos conocido, ¿no? Especies marinas que viven en función de la acidez del agua y del calor, ¿no? que puedan tener, y a partir de ahí se genera todo el fitoplancton y todo esto, ¿no? Que yo sepa experimentos para el océano no conozco así ninguno, ¿no? ¿Por qué? Porque se da por hecho que el océano retiene. Océanos y bosques son los sumideros de esto, ¿no? Ya sabemos que los bosques más antiguos, los que no se regeneran, bosques de árboles de centenarios, estos captan muy poco CO2, captan cada vez menos CO2, y los océanos más cálidos cada vez menos CO2. Ahora, todavía hay capacidad de captación, por supuesto, y gracias a eso no tenemos más contenido de CO2 en la atmósfera, ¿no? Pero, claro, estamos aumentando el bucle, ¿no? Hola, buenas, yo soy Juan. Hola, Juan. Y quería preguntar si he estado oyendo mucho que el hecho de que el tiempo sea tan irregular y el cambio climático hace que ayude más a la entrada de especies invasivas. Sí. Y es un problema para la gran diversidad que tenemos en la península ibérica. Sí. Bueno, no hemos comentado todo. La charla yo la quería enfocar con el tema de la DANA y tal, ¿no? Pero, claro, del cambio climático, ¿qué nos queda? Pues toda la parte de efectos, de efectos ecológicos que ya estamos viendo, ¿no? ¿Qué efectos estamos notando ya? Pues cambios en las especies marinas aquí en el Mediterráneo, están entrando especies invasoras más adaptadas al calor de las aguas, y cambios también fitogeográficos o biogeográficos en la montaña. Es decir, las especies de vegetación, las frías, cada vez se están recluyendo más en cotas más altas, ¿no? En altitudes más altas, porque digamos que las cotas medias de una montaña y las bajas cada vez son más cálidas, ¿no? Eso está generando cambios fitogeográficos que llamamos, ¿no? Aquí en el departamento tenemos unos compañeros que están trabajando, por ejemplo, en las especies frías de la cima de la Sierra de Aitana, ¿no? Y llevan ya años yendo a recoger muestras y tal, y entonces te enseñan unos mapas en los que esas especies adaptadas al frío cada vez ocupan menos extensión. ¿Por qué? Porque cada vez hacen menos frío, ¿no? Y entonces pierden las condiciones idóneas para su permanencia. Eso lo estamos notando. ¿Qué notaremos en los próximos años si la cosa sigue como sigue? Cambios en los cultivos también. Los cultivos agrarios, pues iremos notando que especies más tropicales de frutos y tal se podrán adaptar aquí. De hecho, pues alguna ya lo estamos viendo, ¿no? Por ejemplo, en el viñedo ya se está notando un adelanto en la recolección, porque como hace cada vez más calor, entonces no quieren que esté el fruto tanto tiempo expuesto al calor porque aumenta de grados y eso no es bueno para la calidad de los... Es decir, que en diferentes partes de España ya estamos viendo cambios que son incipientes, pero ahí están. Vamos a ver cómo evolucionan en el futuro, pero ya podemos decir que son primeras manifestaciones de un clima más cálido. Yo quería romper otra lanza a favor con has dicho de AEMET, sí. Con la meteorología. Sí. El primer matemático que introdujo el concepto de caos fue un meteorólogo, que era Henry Lorentz, sí. Que precisamente cuando estaba estudiando la meteorología dice, sí. Es que esto es decir, una condición inicial, sí. Cambia totalmente con cualquier sensibilidad. La teoría de la mariposa, ¿no? La teoría del efecto mariposa. Y cambia todo el... Eso, y yo aprendí el concepto de caos a través de la meteorología, y es verdad que el clima es estable, estamos viendo que sí que tiene tendencia lineal hacia arriba, creciente, sí. Pero la meteorología es muy difícil de trabajar, es cada vez mejor, es como el Translate de Google, ¿no? Sí, que cada vez mejor. Es que antes me acuerdo que eso era... Ahí está la zona de preguntas, lo más lejos, ¿no? Venga, ayudarme por favor por aquí la fila. Venga. Bueno, yo me llamo Inés, gracias por la intervención y por sintetizar tanta información. En realidad, más que, no sé si es una pregunta, me gustaría saber tu opinión, y es que una de las pinceladas que has dado que está relacionada con el aumento del nivel del mar.
a mí es una cosa que me preocupa, casi me obsesiona el tema de las migraciones relacionadas con el cambio climático, porque hoy en día es la principal causa de desplazamiento humano. Sí. Entonces, nosotros que vivimos en costa, nosotros que marcamos ahora mismo en Alicante el nivel 0 del mar, no sé hasta qué punto nos afecta más la temperatura o el aumento del nivel del mar, o ambas, no lo sé. Vamos a ver, sí. Es verdad que habría que distinguir entre Mediterráneo y Atlántico, Pacífico y tal, ¿no? Aquellos océanos que son océanos mareales, se mueven o se van a mover en la subida del nivel del mar por el deshielo bueno, sobre todo el deshielo de los glaciares continentales. Sabéis que el Polo Norte está helado, pero bajo no hay continente, entonces es un cambio de densidades. No alteraría mucho la subida del nivel del mar. El problema es el Polo Sur, porque abajo hay tierra y es como un gran glaciar ahí montado encima del continente, ¿no? Bueno, esos mares abiertos, sí, ahí el problema sobre todo va a ser del deshielo, del hielo continental. En el Mediterráneo es distinto, no tenemos grandes glaciares en las montañas próximas, o van siendo cada vez más pequeños, y lo que ocurre en el Mediterráneo son dos cosas. Uno, aumento por dilatación del calor, que esto no va a ser muy intenso, pero bueno, ya sube algunos centímetros. Y a mí me preocupa más la frecuencia de los temporales marítimos, que eso sí que lo estamos notando en los últimos años. Tuvimos uno muy importante en enero del 2017, por ejemplo. Luego hemos tenido otro hace poco. Con ocasión de la gota fría de esta última, de estos días, se producen temporales, y esto sí que erosiona o está erosionando la línea de costa, ¿no? Luego hay que invertir para regenerar las playas, para tal. Eso es lo que a mí más me preocupa, más que la propia subida, que el Mediterráneo, al ser una cuenca cerrada, no está tan expuesta a una subida tan intensa del nivel del mar. Dicho lo cual, hemos organizado, digamos, ordenado el territorio muy malamente en décadas pasadas en la línea de costa y hemos ocupado a veces muy primeras líneas, que eso habrá que pensar qué hacemos con ello, pero habrá que hacer algo, porque hay, sobre todo si se pone en riesgo la vida humana. Si hay viviendas ocupadas en muy primera línea, en la provincia tenemos algunos ejemplos, en Valencia también, en Murcia, habrá que ver qué se hace con ello. Buenas noches, soy Fernando. Hola, bueno, gracias por la charla, eso lo primero. Y simplemente has comentado sobre la influencia del sol, que cada 11 años se toman medidas, sí. Pero me gustaría preguntarte sobre la influencia que tienen sobre el clima los volcanes. Sí, vale, sí. Porque quería saber, porque a veces sí que he leído que la ceniza, por ejemplo, enfría, sí. Pero dependerá entonces del tipo de volcán y dónde están más localizados en el planeta. Sí. Vamos a ver, las grandes erupciones volcánicas, las grandes, tipo Pinatubo, fue la última grande que hemos tenido en la Tierra en el año 91, estas expulsan tal cantidad de cenizas a la atmósfera que crean como una especie de toldo negro que impide la llegada de la radiación solar o hace que la radiación solar rebote. Entonces, en los meses, o si es muy fuerte, en los 2 años posteriores a una gran erupción volcánica, el clima de la Tierra se enfría o baja la temperatura o no sube. Eso es en las grandes erupciones volcánicas. Claro, el tema es que no se producen grandes erupciones, digamos, frecuentemente, y el efecto del enfriamiento nunca podría equilibrar el del calentamiento por los gases. Conforme los últimos 20-30 años, sí. Si también hay un efecto de si la actividad volcánica ha ido también aumentando. Sí, lo que ha aumentado es la actividad de baja intensidad, es decir, sí que hay volcanes, por ejemplo, en Siberia, en la parte norte de las Kuriles y tal, lo que es esa parte, ¿no?, de Eurasia ya lindando con el Pacífico. Ahí se está produciendo focos de actividad media que van emitiendo gases o calor, en definitiva, y eso es lo que se genera los llamados calentamientos súbitos de la estratosfera, que es un concepto nuevo que ha aparecido, pero bueno, se viene estudiando desde los años 70. Es decir, son calentamientos un poquito más intensos en el Polo Norte, movidos por la actividad volcánica. Eso sí que se ha notado que en los últimos años parece que hay el cinturón de fuego del Pacífico está
un poco más activo de lo normal, ¿eh? Pero repito, claro, eso se suma al calentamiento tendencial del Polo Norte y entonces, claro, incentiva, puede haber más circulaciones de gota fría y demás, en eso sí, ¿eh? Ahora, como efecto de enfriamiento en definitiva por el polvo volcánico en la atmósfera, es muy coyuntural, muy de unos meses, ¿eh? Luego eso se dispersa y se pierde ese efecto. En el calentamiento del Polo Norte sí que está influyendo. En los últimos años sí que se ve que esas emisiones de menor intensidad, pero más regulares, están provocando lo que se llaman procesos de calentamiento súbito estratosférico. Por tanto, más gotas frías aquí. Vamos a tener una última pregunta. Antes de nada, quería preguntar también, en el departamento entiendo que el trabajo que hacéis es muy multidisciplinar, es decir, estás hablando de un montón de áreas de la ciencia comunes. Sí. Que convergen al final en el tema que estamos tratando, pero entiendo que no solamente habrá gente de geografía, habrá físicos, matemáticos. ¿Con quién trabajáis? Pues mira, la colaboración con los compañeros de geología, geología también. Sí, es muy intensa, con el Departamento de Ciencias de la Tierra, con gente de Ciencias del Mar también, por el tema del calor del Mediterráneo. Y bueno, con grupos muy dispares, ¿no? De matemáticos, de físicos, porque en definitiva el clima es un poco una parte de todo lo que entendemos como el medio ambiente ahora, ¿no? Sería la parte atmosférica, pero que influye todo lo demás, ¿no? O el clima influye en las formaciones vegetales, en el agua y tal, o estas formaciones, si cambian, influyen también en el clima, ¿no? Por tanto, la relación es estrecha. Sí. Y me estaban preguntando antes que qué hacemos allí en el laboratorio, ¿no? Si seguís a lo mejor la página del Twitter, el laboratorio básicamente lo lleva una persona que es Samuel Viener, estamos allí trabajando, pero él es el que está continuamente, ¿no? Subiendo las noticias y demás. Y lo planteamos hace un par de años, ¿no? O 2 años y pico, que fue cuando empezamos. La página del Laboratorio de Clima la teníamos ahí, pero bueno, pues la gente no sabía. Pero ahora con las redes sociales, la verdad que todo esto se ha disparado. Es un triunfo, ya a mí me llegan por todos lados. Sí. Y bueno, siempre lo pensamos como un servicio a la sociedad, es decir, de información a la sociedad. Durante la gota fría de septiembre tuvimos 1,5 millones de visitas, pero sobre todo era gente que nos mandaba información, ¿no? Que es un poco la utilidad de las redes sociales, ¿no? Las redes sociales pueden ser muy buenas o muy malas según el uso, ¿no? En este caso nos llegaba información, la subíamos, pues se ha inundado tal sitio, tal pedanía, tal, y es un poco la utilidad que le queremos dar a la página web del laboratorio, ¿no? O sea, además de colgar los datos y todo. El nombre es Laboratorio de Climatología. Sí, Climatología UA. Climatología UA. Sí. Ahí está. Bueno, una última pregunta. Tenemos solamente una pregunta más. Ahí, venga, por aquí cerquita. Buenas noches, me llamo Eva y quería preguntar por los peces muertos estos que aparecieron en el Mar Menor, si tenían alguna relación con la Dana, porque fue una noticia un poco extraña. Sí. Gracias. Bueno, claro, la Dana lo que hizo fue manifestar un problemón que hay allí desde hace años, ¿no? ¿Qué está pasando en el Mar Menor? Pues que hay una agricultura muy intensiva, muy consumidora de abono nitrogenado, y entonces ese abono lavado por el agua o bien de riego o de lluvia acaba en el Mar Menor, ¿no? Por eso llevan años con las aguas verdes y tal, porque claro, se produce una eutrofización de lo que es la lámina de agua del Mar Menor. La gota fría fue un incentivador de todo eso, Es un problema que hay latente que tendrán que solucionar, es complejo de solucionar porque de momento ese tipo de agricultura no tiene una sustitución de un abonado. Sí, podría haber un abonado natural y tal, pero claro, las productividades no serían las mismas y el agricultor no quiere, ¿no? Cambiar el beneficio económico que... Por eso tiene muy difícil solución, además de que tienen que mejorar los sistemas de depuración de agua de las ciudades, en fin, que allí hay un plan integral a trabajar durante años, ¿no? Y luego la propia localización de algunos municipios, como los Alcázares, que va a tener que invertir en obras de canalización de agua pluvial, porque si no van a tener inundación cada 2x3. No fue el problema de la gota fría. La gota fría puso en evidencia un problema latente desde hace años allí. Bueno, Jorge,
creo que hemos pasado un rato estupendo, ¿no? Aquí con muchas preguntas que nos llevamos para casa, como deberes y todo. Tenemos en contacto contigo y con Climatología U ahí en las redes, por supuesto. Quisiera pedir un fuerte aplauso para Jorge Olcina, que ha sido muy divertido, muy instructivo. Gracias.